panel que es el más potente. Ahí tienes tanto organizadora, que va a estar Martina Gente, que va a estar coordinando, el director de la Comisión de Data Privacy y Ética de la Sociedad Argentina de Compliance, y el socio de la TAM y fundador del Privacy Vitas. Muchas gracias, Agustín. Por favor, introducirnos al panel. Bueno, de nuevo. Pero bueno, quiero agradecer primero a los invitados presenciales y a Martín Becerra, que está online. Se levantó, ya me venía avisando el fin de semana, seguíamos estaba con fiebre y bueno, y la verdad que hoy se invitó, se animó a participar, es un lujo tenerlo también. Empezamos con Martín, que es investigador principal del CONICET, profesor titular en UBA y Universidad Nacional de Quilmes, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Creo que tiene algún doctorado que yo que no me está diciendo, pero además escribe en numerosos medios y bueno, y se aprende de todo el tiempo con él. La verdad que Martín es un lujo tenerlo, que va a hablar principalmente de los temas de la comunicación y cómo incide el proceso democrático, el tema de la inteligencia artificial. También tenemos acá el gusto de contar con Martín César, el diputado nacional, fue 2 veces intendente de Pinamar. 29. Y además él dice que no es abogado, pero le faltó el práctico nomás, ¿no? Sí. Lo hizo el práctico, pero más fácil. Otro día que lo cuento, pero la hice 2 veces a la cámara. Así que, y además otra cosa más, porque yo no lo conocía, y analicé todos los proyectos de ley de inteligencia artificial, y lejos el proyecto de ley fue el que más me llamó la atención, porque condice con cierto, no feamos para nada, y bueno, y encontramos en contacto, y me parecía que era una persona ideal para explicar un proyecto de ley de inteligencia artificial moderno y lo que bueno. Héctor, aparte de ser un amigo que hace 30 años que conozco, nada más, es abogado, es una de las personas que más sabe de derecho administrativo, por más que el día que no, regulación, mucha experiencia en estudios jurídicos de primer nivel y también en la administración pública. Él fue, si estoy equivocado, secretario de TICS y hoy es subsecretario de regulación, así que un poco del tema regulatorio en materia de infraestructura de fierros, me parece que es la persona ideal con la cual además se hizo un tiempo de la agenda complicada que tienen ambos, así que, y bueno, Martín también de distancia, pero bueno, les agradezco muchísimo. Pasamos rápido empiezo con Héctor. Digamos, Rodrigo presentó al principio de la mañana, decía que Argentina no estaba bien en tema de infraestructura, principalmente mencionó el tema del 5G y algunas cuestiones más que vos seguro nos vas a poder arbitrar, cómo podría Argentina tener la base de infraestructura para poder desarrollar desde un punto de vista estratégico la inteligencia artificial. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación, por la presentación y compartir el panel con ambos Martínez. Veo que compartimos además alguna avería con Martín. Afortunadamente la mía no impide la presencia acá ni después irme a la oficina a seguir trabajando. Yo te diría, bueno, yo repasé, para ser franco, no pude leerme todo el informe que han presentado en el día de hoy, sí leí un grado de detalle dentro de los factores habilitantes, lo que corresponde a la infraestructura. La función pública tiene el problema que Kentucky es un poco tiempo para ver y estar al tanto de los últimos desarrollos intelectuales, pero bueno, uno trata de hacer el esfuerzo que además de resolver la diaria, que tiene sus complejidades, tratar de no perderse el hilo
de las innovaciones y de los talentos. Yo diría, en primer lugar, la Argentina ahí rankea en el promedio de lo que le da el informe en general, y en eso está alineado en general cuando ves índice por índice, también aparecemos en el promedio. En algunos aparecemos muy bien, es el caso de los puntos de intercambio de tráfico de Internet, y eso es un índice que tiene que hacer el sector privado. Ahora, si uno le hace zoom, diría, bueno, ¿cuánto tráfico pasa por esos puntos de intercambio? Ahí ya te vas a bastante menos, porque en general las compañías más grandes, como sucede en otros lugares del mundo, no se unen esos puntos de intercambio de tráfico. Ahora, en el otro extremo está lo que vos mencionabas, el 5G. El 5G en la Argentina está muy rezagado respecto de los otros 3 países que están en el podio, digamos, de acuerdo a ese informe, que son Chile, Brasil y Uruguay. En ese indicador, particularmente, el número 1 Chile, número 2 Brasil. De hecho, hay un trabajo elogioso, un comentario al margen elogioso del caso chileno de licitación de 5G. La Argentina ha sido el anverso de eso. La Argentina priorizó el resultado de caja de una forma, si uno quiere decir, hasta relativamente engañosa, porque eran dólares al tipo de cambio oficial. Yo te digo, bueno, pagamos 875 millones de dólares. Bueno, qué barbaridad. Bueno, digamos, cuando vas a hacer cuánto es la realidad, el cambio de la fecha menos del 100%, es menos de la mitad de lo que se recaudó. Yo creo que el mejor ejemplo en la región es el de Brasil, no el de Chile. Yo creo que Chile hizo algo disfrazado para seguir en su tradición de priorizar inversión, pero en realidad estaba diseñado de tal manera que todos iban a empatar y el desempate era por dinero. Lo hicieron por dinero. Brasil hizo un esquema donde priorizó claramente el desarrollo de infraestructura y le ha permitido mejorar muchísimo en fibra óptica a Brasil en este tiempo. Y es un ejemplo, diría yo, si hubiera que tomarlo es mejor. De todas maneras, es bueno, en ambos países fue bueno y se consiguieron buenos resultados porque hubo competencia. En la Argentina no hubo competencia, tenés los 3 que están. Si vos no fijás algún precio de la reserva, el espectro se te va a ir. Pero bueno, es una decisión a tomar. Podría haberse priorizado aprovechar eso para darle cobertura a infraestructura. Como si yo es único, dinero, eso significa delegar inversión y las obligaciones que hay realmente son muy bajas. Para que tengan una idea, en 7 años recién tenés obligación de tener una base cada 30.000 habitantes. Nada. En otros indicadores estamos mejor, estamos en el promedio. Yo incluso me llamaba la atención que recién este año incorporaron el indicador de las residenciales fijas, que creo que es mucho más importante que las móviles, que estaban. Sigo viendo que por ahí, bueno, ahora sí, sigo viendo que por ahí hay algún indicador que no se incorpora, que es el costo de un dispositivo en el hogar, la computadora, el costo de un móvil, que por supuesto hoy en día el móvil ha reemplazado muchísimo las funciones de la computadora, pero una computadora en el hogar me parece que sigue siendo muy importante. Ahí tenemos un problema, ¿no? Porque normalmente uno tiende a ver el costo de la conexión, pero el costo del dispositivo en la Argentina, si uno compara con ciertos países, es muy alto, sabemos por qué, que para el juego es básicamente la explicación. Después hemos mejorado algo en el índice de conexiones de fibra óptica, pero estamos todavía relegados. También es cierto que tenemos mucho de híbrido, de cable, que permite dar una conexión buena, digamos, con buenos niveles de velocidad. De hecho, el promedio de velocidad de la Argentina, el promedio no es malo. Carga. Entonces, pero, y después tenemos algún otro tema que no lo vi, que aparezca en el índice, que luego tiene una referencia en el panel anterior a especificar, que es el tema de energía eléctrica. La energía eléctrica es clave para esto. Y nosotros estamos, yo diría, con poco creo que podemos subirnos al podio en temas de infraestructura, con muy poco. Estamos mal. Creería que en todo caso el problema de la Argentina, y nos tocó en la gestión anterior, dar de cerca o seguir de cerca, si Amazon instalaba un
gran admisión para el no, de hecho tenía seleccionado el lugar, tenía todo hecho el estudio. Bueno, finalmente la macro confirmó Congreso. Si uno mira el hemisferio sur, diría, bueno, la Argentina, la infraestructura está casi más que después, no sé si por condiciones, abundancia de energía renovable, temperatura, condición del suelo, sirve que terremotos, nosotros no tenemos terremotos, o sea, eso es un sobrecosto. Sin embargo, las dos grandes inversiones que hicieron en la región, una fue a Chile, la otra fue a Uruguay. Y ahí caemos en que por ahí es pie para el tema de Martín Yesa, es el marco institucional. Todos nos marcan la reputación, nos precede nuestra reputación de cumplidores seriales de cuántos contratos firmamos, y después una macro que no te ayuda y todavía tiene alguna. Uruguay exporta tanto, es en parte porque el cepo de la Argentina expuso a una cantidad de desarrolladores de software y de emprendedores que podrían estar tranquilamente en otras condiciones haciendo su trabajo de la Argentina. Bueno, en ese trabajo estamos, tratando de resolver la macro, tratando de recuperar la operación y tratando de crear un marco institucional que sea más proclive a la innovación. No es mi tema, iba a hablar, pero a veces yo siempre digo, bueno, uno ve en este ámbito de la tecnología el conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, pero hay otro, de menor intensidad, con otro tipo de discusiones, que es entre Estados Unidos y Europa. O cuando vas a ver, dejando de lado lo que son las compañías tecnológicas chinas, vas a ver a las grandes compañías tecnológicas, no hay ninguna europea. Por algo es. Por algo es. Claro, debería generar alguna reflexión, ¿no? Bueno, sobre todo cuando a veces Europa intenta exportar su modelo de regulación, bueno, estar atentos a que por algo están tratando de recuperar o de generar alguna limitación al avance de las compañías americanas a través de la regulación, lo que han perdido quizás en innovación, sin decir por esto que no hay que hacer nada, pero es un fenómeno que hay que observar y, como decías vos, por ahí generar entornos de regulación limitados y vigilados, que son los ambos, es el camino ideal para un país como Listo. Pues dejaste picando, queda más remedio que voy a pasar un poco a Martín, le tengo que preguntar a Martín por el proyecto de ley. Y la verdad, ¿cómo surge una idea, digamos, tan innovadora, tan de nicho, tan específica? Digamos, el proyecto de ley habla de sandbox regulatorios, que si querés explicarlo sería buenísimo, y compararlo con el resto de los proyectos. ¿Y cómo ves, lo que puedas decir, la dinámica del Congreso, que tiene la suerte de participar en una comisión, nos vi como un poquito fuera de tema? Sí. La última semana yo nunca había estado en este lugar, es la segunda vez que estoy en una semana. Y en las últimas semanas, no sé si les pasa, pero entramos como en el algoritmo de la vida y hay como dos cosas que me están pasando en los últimos meses, que es un montón de gente muy inteligente que en ámbitos académicos está tratando de pensar sobre los problemas de regular tecnologías disruptivas, innovadoras, según inteligencia artificial, y por el otro lado, propiedad intelectual. Son las dos cosas. Y me pasó la semana pasada en la presentación de un informe sobre propiedad intelectual, a propósito de lo que vos decías, habla del sesgo de cada uno. Entonces, la parte práctica, que es la parte más fácil. Para mí es imposible la parte práctica. O sea, yo tenía una tendencia más hacia el texto, hacia la filosofía del derecho. Y esto me hace pensar sobre que, en general, las personas que sabemos hacer algo, hacer ese algo para nosotros es una obviedad. Por ejemplo, Dante está por ahí, trabaja conmigo. Para él es una obviedad sacar buenas fotos o buenos videos. Ahora, yo les mostré la que le intenté sacar a mi esposa este fin de semana y su respuesta es: me odias. Y bueno, pero y probablemente digan, yo solo sé sacar fotos. Bueno, nuestras capacidades para muchos de nosotros son una novedad. Y a propósito de este cierre que hacía Héctor sobre el tema de Europa, Estados Unidos,
Una de las cosas que nos enseña la vida y a medida que vamos avanzando en el tiempo es, primero, que no existe el paraíso. Y hay una expresión tanto de Goethe como de Tennessee Williams. Goethe en el Fausto dice, cultivando nuestras virtudes, cultivamos nuestros defectos. Y Tennessee Williams lo dice más poéticamente todavía, dice, kill my demons and my angels might I too. Mata a mis demonios y mis ángeles también van a morir. Y esto tiene que ver con un aspecto central a la hora de pensar sobre tecnologías disruptivas. Yo durante muchos años me formé intelectualmente en algo que probablemente nunca iba a ver el campo de aplicación, que era, en el campo del derecho está el movimiento de los estudios críticos del derecho. Una de las tesituras del movimiento de estudios críticos del derecho se remonta a la primera discusión contractualista entre Hamilton versus Jefferson Payne. Hamilton proponía para el diseño, digamos, para el código base de la democracia liberal de 1776, la programan con una noción, que es que la sociedad funciona de manera caótica y las leyes y las normas, más un diseño republicano, le van a dar la estabilidad que la sociedad no tiene y necesita. Jefferson y Thomas Paine, en privado, en cartas privadas, manifiestan, o sea, dejan registro de discusiones que dicen que eran públicas en aquel entonces, en donde lo que ellos señalaban es que uno de los riesgos de esta pretensión hamiltoniana de la previsibilidad jurídica en el ámbito del derecho administrativo, a todos nos forman, ¿no? En la importancia de tratar de reducir las ambigüedades, evitar las variedades, que el derecho en este sentido, que el señalamiento no sea lo más perfectito posible para que atraviese los tiempos. Y Jefferson dice, eso es una estupidez fenomenal, la sociedad todo el tiempo está innovando y los que somos liberales, dice en aquel entonces Jefferson, siempre vamos a tratar de ponerle un coto al Estado. Y el riesgo de estas pretensiones jurídicas es que se extiendan más allá de lo que deberían. Y empiezan a pensar en el problema de que te gobiernan los muertos. Otro de los problemas es que te gobierna una generación que no es esta. Y ya en aquel entonces, fines del siglo XVIII, el problema de la innovación tecnológica de la sociedad. Bueno. Movimiento crítico del derecho surge en la década del 70 entre Yale, Harvard, y empiezan a pensar en esta noción de el juez que tiene la verdad absoluta, la pretensión legislativa de generar leyes o normas en un sentido perenne que dé la estabilidad que la sociedad necesita. Y número 3, la reproducción académica de este ciclo, ¿no? Bueno, autores como Roberto Mangabeira y Graunger empiezan a señalar un problema, que es el de la experimentación democrática. Yo fui intendente en el 2015. Cuando asumo como intendente, apareció un problema, me daba vuelta, abría la caja de herramientas, tomaba las herramientas, resolvía el problema. A medida que fui avanzando en los años como intendente, hubo muchos cambios en la tecnología. Por ejemplo, en 2015, si tenías un video en YouTube, era algo disruptivo. Y la campaña del PRO había sido en Facebook. Hoy, Facebook, ¿quién lo usa asiduamente? Perdón, no quiero exponer. Bueno, ¿no? Esta misma pregunta hace 8 años era, ¿no? Entonces, es una nota de época y pasaron solamente 8 años. Estoy seguro que si entre 1932 y 1940 hubiéramos preguntado a quién lee el diario impreso, no hubiera habido grandes variaciones. Ni los quiero preguntar quién lee el diario impreso. Entonces, Roberto Mangabeira y Graunger y una serie de filósofos del derecho empiezan a hablar sobre la necesidad de la experimentación jurídica. Bueno, o el axioma del que yo parto es que el sistema de la democracia liberal hoy está obsoleto, en proceso de obsolescencia. Y la segunda capa de problema es que las personas que se autoperciben buenas y se autoperciben inteligentes, lo mejor que tienen para ofrecer es que si vos te apartás un poquito de esto, la democracia está en riesgo. Entonces es muy difícil explicarle a una ciudadana en Isidro Casanova que Bukele es malo porque no es tan democrático, pero que nosotros que hacemos que a las 6 de la tarde ya no pueda salir de la casa, somos los buenos porque somos de la democracia liberal. Entonces, entre nuestro sistema jurídico y la capacidad del delivery de los servicios públicos, vemos una crisis.
La regulación de la inteligencia artificial supone resolver una serie de sesgos. El primero, ustedes van a cualquier lugar del conurbano y en general los vecinos te dicen dónde es que se vende la droga. Y sin embargo siguen vendiendo droga. Entre eso y que le vamos a poner el cascabel a OpenAI, con el mismo estado, me cuesta mucho ver, para empezar, haces una ley, una norma, debatida en ámbitos académicos, legislativos, paz. ¿Cuál es la siguiente capa? La eficacia, que la norma sea eficaz. 3, que esa norma sea eficaz, sostenible en el tiempo. Entonces, un problema de los sistemas regulatorios europeos, sin entrar, yo soy crítico del diseño europeo, jurídico europeo, por múltiples motivos. El primero es un diseño jurídico basado en la teoría del riesgo, que nuestro sistema jurídico en particular tiene una tradición de 150 años. Por lo tanto, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo. Yo te diría acá no, a priori no es necesario. Allá sí fue necesario porque tenían que estandarizar, que es el quilombo que tiene la Unión Europea, tienen que estandarizar, dado que tienen por lo menos 3 regímenes jurídicos con tradiciones distintas, tienen que estandarizar criterios. En la estandarización de los criterios podés matar ángeles por tratar de matar demonios. Cuando volvés a la Argentina, la tercera capa es que además de que tenemos un problema, Carlos Nino, 1991, un país al margen de la ley, además de que tenemos un problema de anomia, el siguiente problema es que tenemos populismo. Entonces, si nosotros hiciéramos una regulación a la europea, ¿lograríamos controlar a OpenAI o en realidad sería una herramienta de persecución de cualquier gobierno de turno contra una empresa que no le cae tan simpática? Es más, ¿ustedes creen que según el gobierno esto podría ser más una herramienta para controlar a empresas, por ejemplo, que utilizan algoritmos de baja complejidad nacionales tecnológicas, o sería para tratar de controlar a Amazon? Entonces, el problema es que además acá hay populismo. Es decir, gente que utiliza el poder y las instituciones con fines personales. Y así es como finalmente se termina dañando la reputación institucional de un país. Sandbox regulatorio nace como un primer modelo que recién venía pensando, Agustín, que probablemente sea necesaria una regulación de experimentaciones legislativas. Los tiempos legislativos burocráticos definitivamente, a ver, sigo el ejemplo de la Unión Europea. ¿El problema es la norma o el problema es la burocracia que hace que si quisieran modificar la norma hoy les llevaría otros 2 años? Todos pertenecen a empresas que en general las empresas vinculadas a la tecnología tienen incorporado el fracaso dentro de su cultura. A mí no me preocupa que una legislación fracase. Me preocupan 2 cosas. Que se insista y tu capacidad burocrática de cambiarla. Las intenciones con las cuales la querés cambiar. Si es porque querés propiciar la innovación o no. Los sandbox regulatorios se han implementado en Singapur, en Japón, y básicamente lo que suponen, tomado de la lógica de las fintech, de las startups, utiliza la metodología, si quieren, del Lean Startup. Lo que te permite es hacer una prueba de escala, a una escala baja, reducida, controlada, de muy bajas, digamos, de muy bajas regulaciones en un entorno controlado, para ver si tu concepto y tu producto puede funcionar, y que a partir de esa experimentación, en un proceso de 3 meses, 4 meses, puedan saltar todas las alertas. Entonces, por ejemplo, este caso de este chico de 14 años que utilizó este sistema de inteligencia artificial, que ante determinada cantidad de comportamientos, de conductas suicidas, en ningún momento el sistema de inteligencia artificial lo derivó con ningún servicio de asistencia de salud mental, eso en un sandbox te aparece al toque con el entrenamiento adecuado. Entonces, lo que te permite es encontrar un equilibrio entre que la persona que pasa por el sandbox tenga una certidumbre jurídica, porque muchas veces el innovador no es un especialista en el derecho y cuando está en etapa de startup tampoco le sobran los recursos para tenerlo, pero que tenga una certidumbre jurídica, que el Estado a la misma vez pueda saber que lo que se está haciendo está ajustado a derecho y se resguardan los principios del orden público, y lo segundo, que está propiciando un entorno para la innovación. Así que yo creo que Sandbox es probablemente la primera generación de una serie de legislaciones experimentales que no solamente deberían llegar para quedarse, sino que debería ser un ejercicio. La mayoría son abogados.
¿dónde se está pensando, así como hace 110 años la calculadora era una innovación, después la computadora, ahora la inteligencia artificial? ¿Quiénes están pensando en el ámbito del derecho cuál es la siguiente innovación jurídica? Bueno, me parece que, no sé si esta será la respuesta, pero es un intento de empezar a hacernos preguntas diferentes y respuestas. Ya que estábamos hablando un poco de crisis del sistema político, del sistema democrático, voy a aprovechar para preguntarle a Martín. ¿Me escuchás, Martín? Sí, sí, escucho, ¿qué tal? El impacto, digamos, que tanto estamos viendo hoy por hoy de inteligencia artificial, en lo que se llama deepfakes, manejo de la información y toda esa situación sobre los procesos electorales y en consecuencia sobre el sistema democrático. ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo lo ves la necesidad de regulación? Si no hace falta regularlo, si hay que hacer una regulación específica sobre esa cuestión, y cómo ves el contexto de la interacción de los usuarios con el Estado y con los grandes operadores de los servicios que se presenten hoy en el mercado. No sé Bueno, gracias Agustín y también un gusto compartir la mesa con Héctor, Martín y Agustín. Y mi agradecimiento a la invitación. Discúlpenme que estoy en un estado semifebril. Lo de semi es indulgente conmigo mismo, así que le facturaré todas mis metidas de pata a mi enfermedad. Creo que, bueno, la pregunta obviamente abarca dimensiones bastante amplias. Creo que hay puntos de contacto entre ellos, entre esas dimensiones. Recién en el chat alguien mencionaba el ejemplo de Elon Musk y la Corte Suprema de Justicia brasileña, el Tribunal Supremo de Brasil, ¿no? A raíz de la suspensión que existió de X, de Twitter, allí, vinculados precisamente con una preocupación democrática, por lo menos es lo que me manifestaron los jueces de la Corte Suprema, en particular Alexander de Moraes, que fue quien llevó ese caso, ¿no? A raíz justamente de la toma de el Plan Alto y la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, eh, por parte de sectores golpistas que activaban, entre otras redes sociodigitales, también en Twitter. A mí me gustaría insertar lo que voy a comentar dentro de un contexto en el que, como decía Agustín en la mesa anterior, en la Argentina tenemos un problema de desactualización de la regulación normativa sobre datos personales. Eso es, para mí, yo diría, un debate imprescindible previo a pensar en regulaciones y afectaciones a la democracia en desarrollos de inteligencia artificial generativa o de herramientas de aprendizaje automatizado más recientes, porque efectivamente la velocidad de esos desarrollos en muchos casos está desacoplada de la reflexión necesaria que tienen que tener las instituciones democráticas a la hora de desarrollar algún tipo de norma legal que requiere obviamente consenso, negociación, tiempo, etcétera, ¿no? Pero voy a citar algunas características de un modelo de negocios que ustedes todas y todos conocen perfectamente y que tiene como fundamento la extracción, el procesamiento, el almacenamiento, el reciclaje de datos personales a escala masiva. No estoy descubriendo nada al decir esto, y por eso digo que la cuestión de datos personales es una cuestión, yo diría, que antecede cualquier discusión sobre inteligencia artificial, pero esta economía con efectos de red, que es la economía de los entornos digitales, es una economía que obviamente tiende a generar procesos de concentración que son distintos en su morfología
a los procesos de concentración clásicos de la economía industrial, analógica, física, como querramos llamarlo, ¿no? Si aquí tenemos procesos de concentración conglomeral, en donde además los efectos de red conducen a que la acumulación de datos, que básicamente las empresas que están en punta hoy en los desarrollos de inteligencia artificial generativa llevan casi 3 décadas completas de acumulación de datos a escala global. Bueno, ese es un primer punto que quiero marcar, ¿no? O sea, la concentración, el tipo de concentración específico, singular, que tiene la economía digital y que está en la base del modelo de negocios de las empresas líderes en el desarrollo de herramientas y tecnologías de inteligencia artificial generativa. Una segunda característica, todas las características que voy a mencionar yo creo que están concatenadas, ¿sí? No son causales necesariamente, pero vamos a ver relación entre ellas. Una segunda tiene que ver con la opacidad. Esta opacidad refiere fundamentalmente a algo que dijo, bueno, ahora renunció a OpenAI, renunciaron casi todos, ¿no? Menos Altman y dos más, renunció toda la plana mayor. Y todas esas renuncias me parece que también ameritan algún tipo de reflexión. Una de las que renunció era la gerenta tecnológica de OpenAI, Nina Moratti, ¿sí? De origen italiano, una historia muy interesante. En marzo pasado, en una entrevista que le hicieron en The Wall Street Journal, ella dijo, le preguntaron cuáles eran los datos que son la fuente de entrenamiento de ChatGPT. Y ella, muy suelta de cuerpo, dijo, no lo sé, no tengo idea. ¿Está bien? Es decir, la opacidad de los datos que son fuente de entrenamiento de herramientas tecnológicas, que definen luego el tipo de encuadre cognitivo, no solo informativo, cognitivo. O sea, esto es bueno, esto es malo, esto es más o menos, ¿no? O sea, escala de valoraciones, pero también, para no ser tan meticuloso al decir encuadres cognitivos, diría, incluso el recorte mismo de la agenda, de qué nos llega, qué no nos llega, según el perfil que hayan trazado de nosotros, etc. Bueno, que la base sea opaca, que la base sea poco transparente, es un problema democrático. Una siguiente característica es la inapelabilidad de buena parte de, en fin, de los servicios y aplicaciones de las plataformas digitales en general y en particular de herramientas de inteligencia artificial. Cuando digo inapelabilidad significa que como usuarios finales tenemos poca capacidad para justamente apelar a alguna decisión o algún encuadre que sea propio de esta. Encuadre quiero decir un hashtag o que te etiquetaron como, no sé, medio, sos una persona usuaria, un usuario, una personita, nombre y apellido, ¿no? Y la plataforma te etiqueta como medio afiliado a gobierno, Rusia, por ejemplo. ¡Wow! Saltan todas las alarmas. Esto que estoy diciendo, ninguno de los ejemplos que estoy poniendo es fruto de mi imaginación febril en mi estado actual. Son básicamente ejemplos que han sucedido recientemente y que siguen sucediendo todo el tiempo. Entonces, la inapelabilidad es otra característica. Una siguiente, que ahora está de moda en la Argentina por razones que por decoro no voy a aludir, que es la inauditabilidad. O sea, no son auditables, pero no auditables SIGEN versus Auditoría General, no son auditables en el sentido de que son absolutamente herméticas, no solamente para el usuario final, sino para cualquier tipo de poderes públicos. Lo comprueba el caso de Elon Musk y la Corte Suprema brasileña. Nosotros teníamos la fantasía, cuando digo nosotros, me refiero a mucha gente que trabaja en estos temas, de que un país latinoamericano como Brasil, en fin, no iba a poder avanzar
Ojo, para mí la decisión de la Corte Suprema brasileña es totalmente desproporcionada, no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Pero, bueno, en fin, lo decidió la Corte Suprema brasileña. ¿Sí? Tampoco estoy de acuerdo con muchas decisiones de la Corte Suprema argentina, pero son decisiones de un poder legítimo, democrático, en un país con división de poderes, etc. Bueno, no iban a poder imponer la ley, o la palabra de la ley, o la interpretación de la ley, mejor dicho, que hacen estos jueces. Y finalmente, un país latinoamericano logró hacerlo. La inapelabilidad y la inauditabilidad son, para mí, dos características que nos hablan mucho de una palabra que se dijo acá, que es la cuestión de los sesgos. No podemos saber qué tan sesgado es el servicio, la aplicación, la programación algorítmica. No lo sabemos. No podemos saberlo, además. No podemos demostrarlo porque no tenemos información para poder ejecutar algún tipo de acción. Las universidades, los centros de investigación y desarrollo no pueden tampoco conocerlo, ¿sí? En fin, en general, estas características, en términos ya más, si ustedes quieren, en una dimensión más directamente vinculada con mi quehacer relacionado con comunicación, información, cultura, tienen impacto también en la radicalización de estos entornos. Ese modelo de negocios, de extracción de datos, de elaboración de perfiles, etc., es un modelo de negocios que premia, que capitaliza la radicalización. Todo el ejemplo que nosotros vemos de, por ejemplo, la falta de detección de algorítmica con inteligencia artificial en Instagram, de que una adolescente está consultando durante más de un año videos de autolesión y de suicidio, y que Meta, es decir, la compañía madre de Instagram, no pueda detectarlo siquiera, es lo que motivó que Gran Bretaña, el Parlamento inglés, sancionara una ley de duty of care, de imposición de responsabilidad de cuidado de la salud mental de la población el año pasado a las grandes plataformas digitales. Es decir, como son inauditables, como son inapelables, te enterás después, en este caso, de un suceso trágico, dramático. Una chica se suicida, este caso, como ustedes saben, duró varios años, además, la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, con gobiernos de distinto signo político, que gobernaron en Inglaterra, y finalmente arribaron a esta regulación que se sancionó el año pasado y que es muy criticada en general por las grandes plataformas digitales. Y es posible que no sea una regulación perfecta. De hecho, yo creo que no lo es. Ahora, sí pienso que una regulación que tramita un parlamento, un congreso, es una regulación que por la vía democrática puede corregirse, superarse. ¿Tenés que ir al baño? Yo no. Alguien pregunta si quiero ir al baño, pero yo por ahora estoy bien. No sé si se escucha ahí en la sala. Bueno, quizá tengo que ir al baño, capaz que es una sugerencia para que termine mi perorata. Bueno, finalmente, lo que quiero decir con esto es que esa concentración excesiva de poder, esa concentración de poder que tienen las grandes plataformas, que son las que desarrollan tecnologías de inteligencia artificial, es una concentración que demanda algún tipo de mediación de carácter democrático, de auditoría de carácter democrático, de control de carácter democrático, de apelación de carácter democrático, de habeas data, ¿sí?, de carácter democrático. Son todos temas, ya sé, gigantes, que obviamente quedo a disposición para conversarlos, pero que me parece que están en la base de preocupaciones que tienen amplios sectores, tanto de la comunidad técnica, como de la sociedad civil, como de los estados en distintos países, como incluso al interior de las propias empresas, al interior de las grandes plataformas, pero también, por supuesto, del conjunto de la economía, porque
el usuario final, en muchos de los ejemplos que yo puse, era una personita, un ciudadano, una ciudadana de a pie. Pero el usuario final es también una empresa de un país como la Argentina. Gracias. Muchas gracias, Martín. Voy a aprovechar a Héctor, que se tiene que ir rápidamente. Digamos, 3 puntos para que Argentina pueda aumentar, digamos, que esté más presentable desde un punto de vista de inteligencia artificial, desarrollo de inteligencia artificial. ¿Cuáles serían así 3 medidas que adoptases, no solamente desde un punto de vista de infraestructura, sino también de gobernanza? Tenés abierto todo el espectro. Bueno, Rápido, tres cosas rápidas. Bueno, de alguna manera surge un poco lo que es un marco constitucional o reputacional del país creíble, una área ordenada. Esos 2 para mí son claves. Y lo demás es ser muy abiertos dentro de ese marco a la innovación. No pretender a priori regular todos los fenómenos, por eso insisto, respecto de Martín, eso me parece que tiene mucho para aportar, no solo en este terreno, sino también. Dicho esto, me tengo que retirar, lamentablemente, pido disculpas, estoy un poco tarde. Hacemos un montón más. Esperaste un montón en el tiempo. Muchas gracias. Y aprovecho también, estamos tirando el tiempo, pero quiero dejar de hacer una última pregunta cortita, como decía, tipo Twitter o X. ¿Cómo ves la relación, digamos, de un desafío tan grande y tan serio, tan trabajado como llevó Europa, por más que no nos guste, laburaron un montón, con la realidad parlamentaria de la cual vos sos nuevo, y es bueno que sea bueno porque en realidad ves con ojos más capaz críticos, después uno te acostumbra, ¿no? Cuando ves, forma parte del elenco. No, pero bueno, es una realidad. ¿Cómo lo ves? ¿Qué realidad? ¿Qué impacto puede llegar a haber? ¿Y cómo puede ser la coordinación entre una ley, la aplicación concreta y otra cosa más, por el mismo precio, el famoso Plan Nacional de Inteligencia Artificial que tenemos desde el 2019, que fue un esfuerzo, que era bastante completo y que se abandonó? ¿Cómo, digamos? Llevaría mucho trabajo evitar, o sea, lleva mucho trabajo evitar que pase algo malo, ¿no? Es la única organización, o sea, no es la primera. Yo, que conozca, es la única organización a la que pertenecí en mi vida que no esté orientada a resultados, que no se revisan los resultados. Congreso es un lugar en donde vos sacás leyes y ¿dónde está la oficina que mide los resultados de las leyes? ¿Y ustedes cuánto tiempo pueden estar en su empresa, o en su estudio, o en su familia, o en el club al que van, o van a entrenar con su propio cuerpo? ¿De qué organización son parte en su vida que en ningún sentido revise el resultado? Entonces, a partir de eso, me preocupa que hay 19 proyectos de ley, de los cuales no puedo ignorar la cultura subyacente. A muchos los conozco, que han presentado proyectos de ley, no saben lo que presentaron, no lo conocen. Les haces una pregunta muy genérica, no la saben en sus propios proyectos, y el problema que tiene de base es que te diría que a veces lo que termina pasando cuando tenés 17 proyectos que van en un sentido, que te abren un Frankenstein jurídico. Entonces, es un riesgo, digamos, para juntar. Además, Jorge decía que la democracia era una búsqueda estadística. Bueno, no comparto en absoluto, pero en el Congreso es un tema de manos, no es un tema de tener razón. Ustedes acá presentan una tesis, está mal, no aprobás. Presentas un proyecto de ley, está mal, se puede aprobar. Entonces, eso es contrainstintivo de la racionalidad. Dicho eso, soy optimista en una cosa. A medida que avanzan las comisiones informativas, de la cual vos fuiste parte, por ejemplo, hay cada vez más una mayor toma de conciencia de todos de que la pueden pifiar.
Entonces, y a la vez no es un tema de agenda ya diaria. Sí creo que por orden de prioridad va a haber un avance. Recién Martín mencionaba un caso, ¿no? Por ejemplo, tema suicidio o deepfakes. Así como existe la teoría del riesgo, es cierto que jurídicamente, con el diseño jurídico de la Argentina, vos podrías sancionar empresas, pero no habría responsables penales. Por ejemplo, por instigación al suicidio. Entonces acá es donde ¿por qué? Porque la responsabilidad objetiva no genera responsabilidad penal, ¿no? Eso es ABC del derecho penal argentino. Y está bien que así sea. Ahora, es evidente que, por ejemplo, en deepfakes para empezar, tenés que crear el tipo jurídico. Alguien te puede decir, pero estafas, y no sé, yo la hice, y cuando te dicen ardido engaño, suficiente, te subraya el profesor, ¿qué es suficiente? ¿Qué? ¿No sabías? ¿No sabías que está bueno? Entonces, soy optimista en cuanto a que sobre lo penal, creo que hay proyectos bastante maduros. Es necesaria una actualización del capítulo informático del Código Penal. Phishing, por ejemplo, aumentó, y todo lo que es delitos bancarios digitales aumentó un 266% en los últimos 3 años. Es más probable que te roben de tu cuenta bancaria digital a que te roben acá en la vereda, estadísticamente hablando. Sin embargo, es excarcelable, tiene una pena máxima de 2 años. Y naturalmente encontrar el punto de equilibrio con la innovación. Yo, solo como statement, si se me permite, Agustín, pasa lo mismo con propiedad intelectual. Si un científico argentino encontrara la cura contra el cáncer, en Argentina no lo podría patentar. O sea, y la semana pasada se lo digo, pues estuve en un congreso de propiedad intelectual, la semana pasada están todos los países latinoamericanos, que ¿qué tratan de hacer? Nosotros, ¿qué tenemos? Universidades públicas, además de universidades privadas de mucho prestigio. Tenemos institutos científicos que invierten en investigaciones. Entonces, vos pudiste haber invertido en un sistema de primaria pública, en un sistema de secundaria pública, universidad pública, financiaste con recursos públicos un científico que haya la cura contra el cáncer y al final no lo puede patentar en tu país. Se tiene que asociar con un científico en Estados Unidos para poder patentarlo. ¿Esto qué significa? Y todos los demás países que están tratando de hacer, construir talento. Es más, entre ustedes y nosotros, los que estamos en el sector público, la pulsión es por el talento. Yo compito con sueldos en pesos, con problemas infinitos, y ustedes que les dan pulpo al mediodía y les pagan dolarizados en las empresas tecnológicas, la más grande, ¿no? Perdón, generalizo, pero entonces yo entro en esos lugares y digo, ¿cómo voy a ubicar a estos tipos que le dan pulpo al mediodía y sueldos en dólares? Bueno, la parte más difícil, la Argentina, Microsoft, no me vas a hablar, Marina, ¿por qué no darán viendo? Tenemos los sueldos más bajos de la región igual. Uno de los problemas es que la mayoría de los países tienen una carrera, para construir talento, generar talento, retener el talento, y nosotros tenemos extranjeros que vienen a estudiar a nuestras universidades y estamos pensando en si expulsarlos. ¿Por qué? No yo, pero la discusión política en Argentina las últimas 3 semanas está pensando sobre si hay que echar a los extranjeros que vienen a estudiar a Argentina. Si fuéramos un país con ambición, definitivamente ese sería el camino. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos vienen a estudiar y se van. Ahora hay una pregunta más incómoda para hacerse, que no es por qué vienen los extranjeros a utilizar nuestros recursos públicos, sino por qué se van. Y eso genera respuestas mucho más complejas. Así, solo para cerrar, Agustín, en Argentina, la parte más difícil, la que a todo el mundo le lleva décadas, nosotros la tenemos. En declive, en decrecimiento, pero está ahí, es muy buena. Hay cosas en las que el talento, el recurso humano es muy bueno. La parte más fácil, que es la regulatoria, es la que hacemos más complicada. Así que yo los invito a que desde ámbito académico, empresarial, seguir construyendo esta cultura, no solamente de no pifiarla, sino que muchas de las herramientas que conocemos hasta ahora van a ser insuficientes para los problemas que se vienen. Hoy es inteligencia artificial. Vayan medio minuto a cualquier laboratorio cuántico o empresas que estén desarrollando tecnología cuántica. Yo no le digo que es mañana, pero menos de 10 años, esto definitivamente va a ser todo completamente obsoleto. Muchísimas gracias. Martín, para cerrar,
tema libre, pero digamos, observaciones interesantes hacia futuro, porque ya diste un paneo muy, digamos, 6, 7 puntos muy interesantes, pero bien específico en procesos electorales, en cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que no estamos viendo, que pueden llegar a afectar la distribución o los sesgos también en materia de información con contenido político y el impacto en el sistema de control. Yo creo que, bueno, vos sabés que en las últimas, no quiero equivocarme, 3 elecciones presidenciales, o quizá 2, pero bueno, 2 o 3 elecciones presidenciales, ustedes verán que la Cámara Nacional Electoral firma una especie de compromiso público con grandes plataformas digitales, con organizaciones de la sociedad civil, con la preocupación de, digamos, la circulación de información falsa o de operaciones de desinformación en general. Ese compromiso se cumple bastante en la Argentina si comparamos lo sucedido aquí con elecciones de países vecinos, ni hablar de Estados Unidos. Pero bueno, hay una diferencia importante, incluso el comportamiento de estas grandes plataformas ha venido cambiando, tomando nota. Por ejemplo, en Brasil, a partir del uso de WhatsApp, vieron que Facebook, bueno, Meta fue cambiando un poco la configuración de cuántos envíos pueden realizarse, etc. O sea, quiero decir, evidentemente hay una conciencia general de actores involucrados, partidos políticos. Después alguien me puede decir, y seguramente vamos a encontrar ejemplos en muchos partidos políticos, de que ese compromiso no lo cumplieron en tal circunstancia. Sí, pero me interesa destacar que hay cierta conciencia general que habla de cierta, paradójicamente, porque somos siempre muy críticos de nuestra cultura política, y está muy bien que lo seamos, pero cierta conciencia general de que la cuestión electoral es una cuestión, bueno, principalísima en la convivencia democrática. Y bueno, hasta ahora tenemos, pero bueno, cuando uno dice hasta ahora, después aparece herramientas tecnológicas como las deepfakes, obviamente que ya fueron usadas en la campaña electoral pasada por distintos partidos políticos, que pueden impactar eventualmente en la pureza de ese proceso. Y yo creo que eventualmente ahí el Congreso va a tener que tomar algunas notas. Probablemente, como dice Martín, se trate a veces de adecuar normas legales vigentes a la incorporación de tecnologías que obviamente no habían sido previstas porque sencillamente no estaban presentes en ese momento. Pero quisiera alertar sobre un riesgo que es, yo en general soy crítico con la labor de nuestros representantes en el Congreso, pero... Bien, Martín. Pero comprendo... Tenés razón. Bueno, como todos los ciudadanos tenemos que ser, pero me parece que esta reflexión que hiciste de que más allá de que había proyectos de ley disparatados, delirantes al principio, la propia labor parlamentaria de escuchar a especialistas que van siendo invitados, a, bueno, organizaciones de distinta naturaleza, tal, bueno, va generando ciertos consensos. Esa ha sido mi experiencia con otros temas, cuando me han consultado en audiencias en el Congreso, que, en fin, uno va entendiendo, va comprendiendo que los legisladores y las legisladoras van informándose mejor, van tomando cierta noción de los problemas que tienen, lo que redactaron como proyecto. No digo que de ahí siempre salgan leyes virtuosas, pero ahora, nosotros en Argentina ya tenemos regulación de inteligencia artificial. Por ejemplo, la unidad que se creó en el Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional que es la unidad de ciberpatrullaje con inteligencia artificial, porque esa es la novedad que trajo. Si el patrullaje ya existía, todo muy reñido con valores constitucionales, lo anterior, y esto más aún, que además tiene por propósito crear perfiles, dice, para predecir futuros delitos, con fuentes de datos que son inauditables. Eso es peligroso. Eso existe hoy, o sea, es una norma vigente en la actualidad, es una resolución
que está publicada en el boletín oficial y que está vigente. Entonces, digo, cuando discutimos sobre inteligencia artificial, y bienvenido a toda discusión, tenemos que tener presente los aspectos que hay que adecuar y no meter la pata tratando de regular lo que muy probablemente todavía no conocemos, totalmente de acuerdo con eso, y los sandbox regulatorios son piolas en ese sentido, pero también tengamos en cuenta que ya tenemos regulaciones que hoy son peligrosas para garantías constitucionales elementales. Y esto ya está entre nosotros. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y discúlpenme si he sido confuso, pero mi fiebre, así estoy. Y muchísimas gracias por el esfuerzo. Muchísimas Gracias, gracias. Bueno, un gustazo y bueno, disculpen habernos tenido un poco de tiempo, pero bueno, voy a aprovechar a los panelistas excelentes.